Análisis ambiental con Pamela Ciuró. Siete de la mañana ya con 43 minutos. Vamos con más de la participación de nuestros colaboradores. Tenemos la siempre oportuna participación de Pamela Ciuró con su análisis ambiental. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es un gusto saludarte en esta fresca mañana de martes. Es un gusto saludarte, Marco, es un gusto saludar a Alfredo, a todos los chicos que nos acompañan y a todos los que nos ven y nos escuchan. Un saludo a todos. Sobre todo disfruten la temporada de lluvia. Sé que causa incomodidades a algunas viviendas que pues por las construcciones que se han hecho recientemente o por los nuevos desarrollos o porque se establecieron en sitios donde no debían establecerse, han tenido afectaciones. Hay que ver y revisar cada vez que adquiramos una vivienda que los sitios en donde se adquieran sean sitios seguros y que no sean sitios de escurrimiento. Pero además hay que exigir y demandar que no se construya en zonas donde nos van a afectar posteriormente nuestras viviendas. Creo que a veces nos hemos desapegado de pedir a la autoridad que no se autoricen cambios de uso de suelo en donde no se deben de hacer. Pero estas son las afectaciones que después de todo eso vienen a destruir nuestra estabilidad económica y familiar. Así que hay que tener mucho cuidado, pero disfruten de las lluvias porque eso es vida en el campo. Y vamos a decir que en estos tiempos el tema que más ha llamado la atención es este proyecto del sistema El Batán, que debemos primero decir antes que todo, es necesaria el agua y es necesario generar proyectos de agua para abastecer a la ciudad, a la zona metropolitana de la ciudad de Querétaro. Sí, es cierto, se requiere realizar estrategias muy puntuales en donde podamos abastecer la vida de una ciudad que está en crecimiento. Pero primero hay que decirlo, creo que ha sido un crecimiento desordenado. Tenemos que repensar cómo estamos creciendo porque no estamos desarrollándonos. Un desarrollo quiere decir un desarrollo con planeación, quiere decir un desarrollo en armonía con lo que es todas estas vertientes de la cuestión ambiental, de la cuestión de riesgos, de la cuestión de la crisis climática en la que nos encontramos, y creo que lo hemos dejado de ver. En el desarrollo se está dejando de ver que estamos ante una crisis climática que nos va a dar cambios de clima muy, muy fuertes, como estamos, sequías intensas, lluvias muy fuertes, etcétera. Entonces hay que ver que el agua es uno de los elementos que va a ser prioritarios en el futuro y de que debemos de cuidarlo y debe ser regido por los gobiernos. ¿Por qué? Porque el gobierno es el único que puede garantizar el abastecimiento a toda la población. Este sistema, el Batán, está presentando un megaproyecto en donde se va a trasladar agua tratada de 2 plantas a un humedal y después posteriormente una presa y según esto a una planta potabilizadora. Esto es lo que se cuestiona. Sí, la vertiente, bueno, vamos a ver, la variable económica la están analizando muchas personas. Nosotros queremos decir que ningún dinero puede restringirse en torno a la cuestión del agua y cuestión ambiental, pero vamos a hablar sobre la cuestión ambiental. Primero, las ambientalistas, varios grupos de ambientalistas y personas pues conocedoras, hemos alzado la voz porque no se puede usar el agua tratada para uso de consumo humano. Y eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. ¿Por qué? Porque hay contaminantes emergentes que no están siendo considerados en las normas mexicanas, ni en las normas de agua, de la Conagua, ni en las normas de salud. Y esto es un riesgo para la salud. ¿Qué quiere decir? Que primero, la Conagua dice claramente en sus normas que el agua tratada no puede ser para consumo humano. Por ello, el agua que se va a llevar de las 2 tratadoras va a ser depositada en un humedal. Con esto pareciera salvarse de esa restricción que tiene la norma oficial mexicana de Semarnat, la 003, en donde dice el agua tratada no es para consumo humano, y se lleva a una presa y después a la planta potabilizadora. Con eso se dice, está en aguas superficiales, es de un cuerpo de agua y por eso la podemos potabilizar lo más
negativo posible. ¿Por qué? Porque hay que contemplar que la presa del Batán es una presa que recibe aguas de aportaciones del río de Huimilpan, de lo que es el río El Pueblito, que pasa desde lo que es Huimilpan con toda su agua que no está tratada eficientemente, que además lleva contaminantes muy, muy peligrosos, desde metales pesados, microplásticos, medicamentos, antibióticos, virus, bacterias que están en lo que es el cuerpo de esta presa, en donde son los lodos, en lo que es el agua, y que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esta agua no está limpia, no es agua potable, no es agua de lluvia, es agua que tiene sedimentos y que puede contaminar, que no se ven a la hora de revisar lo que son los componentes de la norma 003 y tampoco la norma de salud 127 para potabilizar el agua. Tenemos que decirlo, hay contaminantes que apenas están siendo estudiados y que son difíciles de sacar del agua cuando se limpia. Tiene que haber muchísimos, múltiples tratamientos para poder limpiar el agua. Nada más dos sustancias que se mencionaron el día de ayer. Ayer hubo un foro, porque no fue un parlamento abierto, ahorita lo vamos a explicar, y se habló de la amoxicilina y de lo que es la pastilla del día siguiente, que hay restos todavía en los cuerpos de agua y que están causando afectación a la salud humana, y primero a la salud del entorno del ecosistema. Seguramente al causar daños al entorno y a los seres vivos diferentes a nosotros, causan daños a la salud humana. Y esto nos dice que hay múltiples sustancias que nos pueden causar daño. Todos esos medicamentos que se excretan vía la orina o el excremento del ser humano, porque al tomar un medicamento las personas no aprovechamos el 100%, aprovechamos el 60% máximo. Por lo tanto, se vierte al drenaje todo ese restante y nos puede causar muchísimo daño. Eso es lo que estamos advirtiendo los ambientalistas, las personas interesadas, y es que se aplique el principio precautorio. Es algo que debemos de pensar, porque lo que se va a gastar en lo futuro más fuertemente va a ser en el sistema de salud, porque vamos a tener graves afectaciones y riesgo a la salud. Si ahorita tenemos enfermedades como son cáncer, teratogénesis, mutagénesis, en los seres humanos, que a veces no nos explicamos por qué son, en el futuro se va a incrementar este riesgo de enfermedades por sustancias que dañan a la salud humana. Por lo tanto, estamos pidiendo un principio precautorio, porque yo, si lo pienso, yo ya tengo nietos, he luchado siempre por mis hijos y por mis nietos, por la salud ambiental, que es lo primero que debe de haber para cuidar la salud de las personas, y debemos de pensar en ello. Creo que se está privilegiando el sistema comercial. En todas partes del mundo se han analizado los sitios que se mencionan en el documento que se presentó por parte de los interesados. Son sitios que solo lo usan para intercambio de agua de agrícola, que lo usan para otras cosas y no para consumo humano. Pocos son los sitios en donde se usa para consumo humano. Y aquellos que lo usan tienen estrictos sentido de cumplimiento de las normas, tanto así que tienen pena de muerte para los funcionarios públicos que no cumplen con su deber. Así que debemos de decirlo, en México es un riesgo este tipo de proyectos, y debemos de pensar que debe de existir proyectos más locales, más inmediatos, no grandes proyectos, no la inversión en grandes proyectos. Pues esto lo debemos de pensar, escúchenlo bien, y lo que hay que hacer es muchas preguntas, porque no podemos decir que la solución es mágica, ni que el agua se está regenerando. El agua es tratada, y el agua tratada no es para consumo humano. Que pasen ustedes muy buen día. Hay que repensar y hay que exigir que el principio precautorio sea lo primero que se privilegie en cualquiera de los proyectos que presente unos u otros, pero el principio precautorio va sobre el riesgo a la salud humana. Que pasen ustedes muy buen día y a repensar los proyectos, porque quizás somos las voces que estamos evidenciando uno de los aspectos que estamos advirtiendo, pero se advirtió igual en la presa del Batán, que es una presa que está en riesgo, es una presa inestable, y que no se debe de pensar en una presa que está sumamente contaminada como una solución
para el agua potable de los queretanos. Hay que pensar en el intercambio de esta agua tratada por los pozos y que los pozos de agua potable sean para el consumo humano, no otra agua que puede ser riesgo para la salud. Que pasen buen día. Y hay que gozarlo, pero hay que exigir que se privilegie nuestro bienestar, que la población queretana salga ganando, no otras personas. Que pasen buen día. Muchas gracias, mi estimada Pam, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo en este espacio de Presencia Universitaria. Gracias, que pasen muy buen día. A ti, que tengas buen día.